Agradecemos que nos acompañe en el estudio el diputado César Cravioto, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa. Nos va a hablar de la propuesta sobre la ley que proponen de reconstrucción para la Ciudad de México. Muy buenos días, diputado. Carla, ¿cómo estás? Selene, ¿Qué Alejandro. tal, diputado? Buenos días, Bienvenido. buenos días. Una ley que es distinta a la que propone el partido en el gobierno. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, bueno, primero, ya que arrancamos con esta nota de Leonel y de Raúl, pues tengo que salir a defender a mis delegados de Morena. Yo les diría al presidente de la Asamblea, Leonel Luna, y al presidente del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad, Raúl Flores, que se dejen de grilla, que ya no sean tan grillos, que la responsabilidad fundamental de la reconstrucción, porque es quien tiene la mayoría de los recursos en esta ciudad, es el gobierno de la Ciudad de México. Nosotros no estamos yendo a Coyoacán a decir que su delegado no hace nada, o a Iztapalapa a decir que su delegada no hace nada, o a Gustavo Madero a decir que su delegado del PRD no hace nada. Que se dejen de grilla, porque eso no le gusta a la gente. Lo que quiere la gente es que haya un proyecto de reconstrucción en todos los lugares donde hubo una afectación. Y los diputados del PRD se la pasan golpeando a los delegados de Morena, como si eso fuera lo que quisiera la sociedad. No, la sociedad lo que quiere es que el gobierno de la ciudad no minimice la problemática, porque hay una problemática seria en la ciudad, en las delegaciones centrales, por supuesto, en Benito Juárez, en Cuauhtémoc, pero también hay un problema serio en el suroriente de la ciudad, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, donde por número de afectados son las delegaciones que tienen mayores afectaciones. Y también decirle a Leonel Luna y a Raúl Flores que no sean cínicos, porque ellos aprobaron menor presupuesto para estas dos delegaciones en el presupuesto que hoy estamos ejerciendo del 2017. Entonces el PRD vota por quitarle presupuesto a Tláhuac, a Xochimilco, y ahora se la pasan criticando a estos delegados. Entonces, que se dejen de grillas, que mejor pongan a trabajar al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y todos adelante trabajar para que se reconstruya no solo esas dos delegaciones, sino todos los problemas que hay en toda la ciudad. Y Oye, hablaríamos, diputado, perdón, sí, no, hablaríamos, Alex, diputado, de un llamado a trabajar todos, ¿no? Por el bien de los Así capitalinos, es, sobre así todo, es. porque sin importar tintes o colores partidistas, pues Mira, los tan afectados están son en diversas partidizando, colonias así es, gobernadas por tan están tantos partidizando el asunto que ya fue el jefe de gobierno con Leonel Luna a entregar casas en Álvaro Obregón. ¿A poco son es la delegación más afectada? ¿Por qué no empezó en Tláhuac? ¿Por qué no empezó en Xochimilco a entregar esas casas ahí? No, todos lo están partidizando, todos le están dando un tinte político y no se vale. Yo creo que sería sano en este caso, ya después, y cuando esté Salvador aquí seguramente le va a encantar la idea, que se haga una mesa redonda con todos y así de frente cada uno, no, pues tú esto, porque si no van a decir, oye, no, arranqué así porque así arrancamos la nota. Sí, No, ni claro. modo de que oye, no pero para entrar en materia, sí, estuvo, está opinión. muy bien el comentario y seguramente Salvador después tendrá una estupenda mesa aquí con todos para que puntualicen muy bien cada uno de los señalamientos, porque sin duda politizar este tipo de temas a nivel federal, local y en cualquier gobierno y cualquier orden de gobierno siempre ocurre. Y uno como reportero es testigo de eso. Claro. Lo he visto en todos lados. Más bien me sorprendería el día que una tragedia no vea en ella un uso clientelar o político, sino un pulcro ejercicio de gobierno. Ese día, de verdad, es lo me que voy a está sorprender. exigiendo la sociedad. ¿No? Exacto. Y más la gente que está sufriendo y que perdió claro. todo. Pero entrando en materia, ¿cómo está tu iniciativa? Bueno, pues nosotros digamos que la iniciativa de Morena es una iniciativa mucho más enfocada al ciudadano, al afectado, al damnificado. La propuesta que mandó el gobierno de la ciudad es una propuesta de tabiques. O sea, está centrada en los inmuebles, en los tabiques, en cuántos metros cuadrados se van a construir y no está enfocada a la problemática y la necesidad de la gente. Claro. Si ustedes entran a la plataforma que tiene el gobierno de la ciudad, habla de inmuebles, no habla de la gente que está en los inmuebles. Dice, el inmueble que estaba en Álvaro Obregón, en Álvaro Obregón, pero no dice, ese inmueble tenía 20 familias ahí murieron tantas personas, hay tantas personas que no tienen trabajo, hay tantos menajes de casa que hace falta reponer, etcétera. ¿Como un censo, digamos, un mapeo del desastre? No hay un censo. Estamos a 38 días de que ocurrió el sismo y hoy, a ver, ustedes que son comunicadores, díganme, ¿cuántas personas se quedaron sin empleo?
No lo sabemos. ¿Cuántas viviendas están en problemas de que se tienen que reforzar su estructura? No sabemos. ¿Cuántas personas cuántas personas están, por ejemplo, quedaron con discapacidad? No sabemos. Entonces, el gobierno de la ciudad no está atendiendo la emergencia con la seriedad que se tiene que atender la emergencia. Abre esa plataforma para que se metan los datos, pero esos datos, insisto, hablan de inmuebles, no hablan de personas. ¿Quién tendría que ser la instancia encargada de tener este registro? ¿Desarrollo social o quién? Bueno, en el primer, ¿Cómo se debió de ver? en el primer planteamiento que hace el gobierno de la ciudad dice que va a haber un comité, pero ni siquiera le ha puesto cabeza a ese comité. Creo que hoy están llamando a conferencia para hablar de quién va a encabezar ese comité. Pero a 38 días ese comité está descabezado. Y yo digo descabezado porque debería estar al frente el jefe de gobierno. Pero ya sabemos que el jefe de gobierno está más pensando hacia dónde llevar sus maletas, porque quiere intentar Diputado, otra ¿cuál cosa. es la ruta legislativa para que quede aprobada esta ley? Mira, el tema de la ley sí se tiene que discutir si hay o no hay ley, para empezar. Porque a nivel nacional nadie está proponiendo una ley. En el 85 no hubo una ley. En Chile o en Tokio, que ha habido terremotos devastadores, no hubo una ley de reconstrucción. Aquí el gobierno de la ciudad nos quiere encerrar en decir, si no hay ley no podemos hacer nada. Y los 3,000 pesos de renta como ya lo hicieron. Y estas casas que ya entregaron a Álvaro Obregón, ¿cómo las hicieron? Se necesita un gran acuerdo, llámese ley o llámese decretos o llámese acuerdo de reconstrucción, donde tengamos las reglas claras, no necesariamente una ley. O sea, el gobierno se la pasa diciendo un día sí, otro no. Si no hay ley no puedo hacer nada. No, mentira. El gobierno puede hacer, tiene los recursos, tiene los instrumentos, tiene las secretarías para empezar a actuar. En algunas cosas está actuando, pero de manera muy deficiente. ¿Nosotros qué decimos? Primero, quien se le cayó su casa, quien su casa se le va a derrumbar, aunque no se le haya caído, se le tiene que reponer su vivienda. Pero también, A diputado, y título perdón que- gratuito. No queremos créditos blandos, De hecho, que ni son blandos. Claro, de hecho, Ay, en perdón redes que lo sociales- interrumpa, pero creo que también es, aparte de darle ese hogar, ver de qué manera, porque creo que una de las lecciones que nos deja el sismo es que una ciudad vertical no es opción. Una ciudad vertical en todos lados no es opción. Que eso es una de las barbaridades de la iniciativa de Mancera. La iniciativa de Mancera dice, donde ya se cayó, vamos a reconstruir con el 30% más por ley. Primero tenemos que hacer un estudio de mecánica de suelos en ese suelo donde se cayó para ver si se puede volver a construir un edificio y todavía meterle el 35 más. Es una barbaridad. Todos los especialistas con los que hemos hablado nos han dicho que eso es una barbaridad, eso no puede aprobarse en la Asamblea. En el sentido de los inmuebles, ustedes proponen que sea el Estado quien garantice, bueno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, mejor dicho, garantice que quienes perdieron su vivienda tengan acceso a una gratuita y que no sea vertical, sino horizontal. No, bueno, ahora el tema es de ejecución de la ley, ¿cómo le hacemos? Puede ser vertical, no, tampoco nos negamos, pero tiene que hacer, Suena bien en papel. tiene que ser primero un estudio de suelos. Sí, claro. ¿Para qué vas a levantar un Coincido edificio que plenamente otra ahí. vez se te Bajo la puede fase de volver algún Y el momento, claro ¿no? ejemplo es el Claro. Repsamen. estamos, ¿No? Ahí nomás le levantaste el piso y el jacuzzi. así es. Diputado, es momento de que hagamos una pausa, pero Ok. quédese con nosotros. Continuamos con Ahí este Me voy a asusté. comer un brownie rico en la pausa. Y continuamos hablando de este tema, de los sismos. Te quería preguntar, diputado, ¿qué opinas de esta gente que ha dicho que pues la gente que perdió su casa no tendría por qué recibir otra? Porque al final del día no es culpa de los contribuyentes que no hayan pagado un seguro o que no tienen por qué pagar una casa que ya se cayó, ¿no? ¿Qué Mira, opinas de yo, esto? yo hice ya ves que el Twitter te permite hacer una encuesta, yo hice una encuesta en mi Twitter, el 90% dijo, mi pregunta fue, tú que pagas impuestos en la Ciudad de México, ¿quieres que de esos impuestos que pagas se le ayude a los damnificados? Y el 90% dijo que sí. No, yo creo que la mayoría de los Sin capitalinos duda. estamos siendo solidarios con quien lo perdieron todo. Porque además, apenas antier compareció el secretario de Finanzas. Y yo le decía al secretario de Finanzas, porque me tocó preguntarle por parte de Morena, le decía, ¿no sabe usted lo que es vivir en sociedad?
¿Sabe usted que hay millones de capitalinos que todos los años pagan su predial, pagan su agua, pagan su ISR, pagan cuando compraron su departamento pagaron un impuesto? Pues ahora de esos millones, miles tienen un problema. Claro. Y vivir en sociedad es eso, es quien tiene un problema, la sociedad le ayuda a salir adelante de su problema. Si no, entonces ¿para qué mantenemos a un gobierno? Si no, ¿para qué vivimos en comunidad? ¿Para qué están los servidores públicos, no? ¿Para qué estamos los servidores públicos? Exacto. Entonces no podemos ahorita decir, oye, un crédito y te vuelves a endeudar otros 20 años. Exacto. Porque la posición del PRD fue, ayudemos que no tengan crédito los adultos mayores, las personas con discapacidad. Nosotros decimos no, todos, absolutamente Sí, que se fuera nada más por el todos. tema de grupos vulnerables, sino... Y no solo grupos vulnerables, hoy es tan vulnerable el que perdió su casa en La Condesa como el que perdió su casa en Iztapalapa. Así es. Los dos están en la misma condición, no tienen vivienda. Se tiene que ayudar a unos y a otros. No estoy diciendo que el que tenía un penthouse se le vuelva a construir un penthouse de 200 metros. Probablemente tenemos que llegar a un esquema de decir, bueno, lo que puede ofrecer el gobierno es tantos metros. Si ya tú quieres ampliarlo, bueno, Sí, tú pagas la que también diferencia. no sea diferenciado, porque es como hacer Exactamente. ciudadanos de primera y de segunda. Como Exactamente. tú vives en la Condechi, a ti sí te toca un loft y a ti, no, pues a ti te vas a Huacal. No, Exacto. O sea, tener estándar. Tener estándar. Y si el de la Condesa tiene recursos para ampliarlo, bueno, pues el gobierno Ya, por una ya parte ese ya es su ya tema. es otra cosa. Pero el gobierno le tiene que dar atención a todos por igual. Eso es lo que está planteando Morena. El debate es ¿de dónde? Nosotros Era mi decimos, pregunta y mi inquietud, porque en papel suena muy bien. mira, ¿De dónde sacamos? acuérdense que esta ciudad tiene mucho dinero. La Ciudad de México este año tuvo un presupuesto de 204 mil millones de pesos. 204,000. ¿El Millones tema del de escamoteamiento de las participaciones federales no les pega también para esto? No, Vamos tenemos a ver cómo queda. que impulsar entre todos, sin grillas, otra vez, para que el gobierno federal le dé más recursos a la ciudad. Porque sí Sin le- duda alguna. le va a tocar En bailar eso nosotros ayudamos al gobierno de la ciudad a que haya más recursos y nos peleamos junto con el gobierno de la ciudad para que haya más recursos para la ciudad. Pero también el gobierno de la ciudad el secretario de Finanzas tiene que sacar del cajoncito los millones y cajón del millones sastre. que tiene guardados y ponerlos a favor de la gente, porque no puede decir nada más, es un asunto del presupuesto federal, el gobierno de la ciudad tiene mucho dinero. ¿Nosotros qué decimos? Entre el 2017 y el 2018 podemos destinar hasta 35 mil millones de pesos para la reconstrucción. 35,000. ¿De qué partidas estaremos hablando? De varias partidas. Por Primero ejemplo. está este fondo, el fondo el que trae el gobierno de la ciudad. El secretario de Finanzas dice, no nos podemos gastar todo Vivienda. porque va a haber otro temblor. Bueno, sí va a haber otro temblor. Claro. No Tiembla. todos los días tiembla Pero en no esta sabemos ciudad. cuándo, ¿no? Puede ser que en 30 años va a haber otro temblor de estas magnitudes, o en 20, o en 5, o en 8, o en 15, o mañana. Pero no por eso puedes decir, hoy no voy a ayudar a los que lo necesitan. Es como si nosotros tuviéramos 2 hijos que viven y a uno se le incendia su casa y digo, no te voy a ayudar con los Claro. ahorros porque se le puede incendiar la casa al otro hijo. Y ya lo veíamos, Pues ¿no? no, hoy al hijo que se le incendió Claro. la casa lo ayudas con todos tus Analogía es ahorros. buena, Sí, concedo, ¿No? sí. Es que es absurdo la declaración del secretario de Finanzas. No le voy a meter los 9.500 millones de pesos del fondo porque puede volver a temblar. No Ustedes se sí vale. proponen que todo el To- fondo todo vaya. el Aquí fondo. tenemos 9,500. A ver, hagamos las sumas, no Hagamos saquen la el suma. abaco. Después, acuérdense que el gobierno de la ciudad tuvo un remanente del año pasado de 11.000 millones. 11,000. Nosotros creemos que se han gastado por lo menos 2/3 partes. O ¿No sea, queda claro cuánto se ha ejercido de ese remanente y no dónde queda está? claro. No, 2/3 no, partes es parte del piensan que problema. sea... Nosotros decimos, bueno, de manera conservadora, de esos 11.000, por lo menos no se han ejercido 3.000. Ahí van 3,000. otros 3.000. Allá llevamos 12.500 millones de pesos. El 31 ay. de diciembre, el 31 de octubre, todas las dependencias cierran su ejercicio y le dicen al secretario de Finanzas, ya me gasté de mi presupuesto anual tanto y ya tengo comprometido tanto y ya tengo subejercicio, lo Sí, que se las conoce bolsas. como subejercicio tanto. Pues todo. Oye, la Secretaría de Transporte te faltó gastarte Lo que se tendría 10 que millones, regresar. ven para acá. Oye, Secretaría de Gobierno te faltó gastarte 1 millón, ven para acá. ¿Qué duda Oye, que delegación. le sobre y No, regrese? Nunca sobra. No, Bueno, yo no sé. Bueno, siempre- sí sobra. siempre Hay sobra. panzas de Siempre subejercicios. Siempre sobra. Si hay panzas, hay concedo. Y a nivel federal todavía más. Nosotros decimos que pero podemos ahí nunca lo podemos regresan. rescatar Muy el bien. 1% de todo el presupuesto de la ciudad, o sea, 2.000 millones. Ahí vamos. 14.500. 14.500. Después,
nos tenemos que recortar los sueldos nosotros, los que más ganamos, diputados, magistrados, secretarios. Conductores de la Asamblea No, no, conductores ¿eh? de la Asamblea no. Tal vez el director del canal. A él sí, tal vez el hombre, director el del canal. productor. Tal vez al director del canal, El ese sí. productor y Pero y ustedes el no. jefe de No, información. ustedes no. El presidente del tribunal electoral, Sí, claro. el presidente del IEDF, Alta burocracia. desde ahí podemos recortar. Pero no es tanto los sueldos, ¿no, diputados, sino tanta prestación que También. tienen. Y también tanta Ese presión. es muy buen Pero ahí comentario. ahí ¿Qué podemos es lo por que lo nos menos relatan? otros 500 millones. ¿500 millones? Sí, 500 millones. ¿Cuánto llevamos? Ahí Ahí vamos en 15,000. 15,500. Ajá, nos faltan. Y después nosotros decimos, eso se puede liberar ya. Y después, próximo año, próximo presupuesto, si tenemos un presupuesto este año, tuvimos de 204,000, nosotros decimos, podemos reencauzar el 10%. Y yo les pregunto a todos los que nos escuchan, a ustedes mismos que tienen un salario X, Pues bastante. en una crisis familiar que tuvieran, en un problema como estos, ¿a poco con economías no podrían redestinar el 10% de su sueldo anual Por a una supuesto. contingencia de estas? Sí, por Yo supuesto. creo que sí, todos, Claro. cualquier, Es un cualquier tema de economía. disciplina es financiera un que sí tema puedes de quitar un disciplina. 10%. Entonces nosotros de tu decimos, ingreso. de todo el presupuesto de toda la ciudad, redestinemos el 10% a Reconstrucción. reconstrucción. Ahí serían los otros 20,000, que no tienen que ser de golpe y porrazo. No es que vamos a gastar los 35,000 millones mañana. Estamos hablando de 35,000 millones entre hoy y diciembre del próximo año. O sea, conforme va llegando en la partida en 14 presupuestaria. meses, en 14 meses. No es de que queremos dejar sin dinero Sí, al gobierno. No se etiqueta tampoco. Pero- en un jalón, Tampoco te se dan un etiqueta, jalón. tampoco. Y si hay tela de donde cortar, 20,000. mira, publicidad, viajes, se la pasa viajando el jefe de gobierno y muchos secretarios y también diputados que se van a Hong Kong a ver cómo hacen las leyes allá, etcétera. Gastos racionales de teléfono, de gasolina, de prestaciones, Gasto lo que tú corriente, decías, sería de sustancialmente. prestaciones, lo que tú decías, gasto Claro. corriente. Hay dependencias que han crecido enormemente en su nómina en los últimos 2 o 3 años. El tribunal electoral, el tribunal del ¿Fiscal? no, ¿De el justicia fiscal? Tribunal de Justicia de la ciudad tiene un presupuesto de 6,000 millones. Sin problema podría recortar 1,000 millones. La propia Asamblea, nosotros venimos diciendo que en lugar de gastar 2,000 millones, podemos gastar 1,000 millones, etcétera. Entonces, ir recortando. Y claro que hay, pero la alta burocracia no quiere ceder nada de sus intereses para dárselos a la gente. Claro. Y es lo que me Eso es gustaría una preguntarle, barbaridad. diputado. O sea, como decía mi compañera Selene, todo suena muy bien, ya vimos de dónde podríamos jalar los recursos. ¿Cómo acelerar esta ayuda? Porque la gente, bien usted lo comenta, necesita un hogar hoy, no eso en es un muy año, importante. no. El gobierno no ha actuado. Mira, las comparaciones son feas, pero las voy a tener que hacer. Cuando gobernábamos la ciudad con Andrés Manuel López Obrador, se hizo un programa para quien vivía en vivienda precaria, en estas viviendas que estaban por caerse. Lo que se hizo fue construirles vivienda por parte del INPI. ¿Y qué se hizo con esa gente? Se le dio un certificado por parte del gobierno de la ciudad, firmado por el jefe de gobierno, diciéndole, tienes un certificado y te vamos a dar tu vivienda. Mientras se acordó con hoteleros. Oye, a ver, ¿qué porcentaje de tus cuartos de hotel tienes desocupados? No, pues, el 20%. Bueno, yo te los voy a rentar. Y entonces mandábamos a la gente al hotel en los 6 meses que se construía su vivienda. Creo yo que si se hace un acuerdo con inmobiliarias, con hoteleros, hay inmobiliarias que no rentan todos sus departamentos. A ver, te los rento por 6 meses. Yo, el gobierno, te pago esa renta. No a O precio puede haber- comercial ni a los 3,000 pesos, porque ¿quién renta en 3,000 pesos? Por Nadie. favor. Es una ciudad cara. Es una ciudad cara. Lleguemos a un acuerdo, te rento a un precio justo, pero empezamos a meter a la gente a casas, a viviendas, a hoteles. O sea, que no Atacar estén el en la... problema. Atacar y resolver Claro. el problema. Otra cosa que no está haciendo el gobierno, estamos en una emergencia. Hay ya reportajes en los medios de comunicación, en los periódicos, donde han subido las rentas. Totalmente. No, el gobierno debe de decir, aquí estamos en una emergencia. A ver, zona del Pedir Valle. que no se especule. Zona del Valle. A ver, vamos a revisar cuánto
¿En cuánto está en promedio las rentas en esta colonia? De quien ya estaba. Ajá. Si el promedio eran 10,000 pesos y hoy un departamento lo quieren rentar en 15,000, no te lo permito, porque estamos en una emergencia. Sí, claro. Como vía decreto, ponemos ¿qué figura claro, podrá ser? ponemos un decreto para decir, en esta zona no puede excederse la renta de tanto, porque no se vale que especulen con la... ¿Y por qué no suben un punto de acuerdo de eso para No, exhortar a que se haga un decreto? Lo Está estamos interesante diciendo, eso, ¿eh? pero es que el gobierno de la ciudad no reacciona. Y otra cosa fiscal ahí que se pueda hacer de bajarle al predial, al cobro a los Claro, empresarios, a todo, los inmobiliarios, todo. para que hagan este convenio, También puede ser, lo ¿no? hemos dicho, tiene que haber exenciones fiscales, no pago de ISR, etcétera, para que se puedan dar este tipo. Pero tenemos que ser creativos De hecho, en la y Asamblea- tenemos que ser inteligentes en resolver, Claro. porque se tiene que resolver. Bueno, hay gente que no puede ni resolver dónde guardar sus cosas, porque tienen que desocupar su departamento, pero no tiene una bodega. Entonces, el gobierno tiene que poner, a ver, aquí está una bodega, Claro. mete tus cosas mientras te construimos tu vivienda. Pues cuando nos aventamos otra tertulia. No, Ya para Muchas ver, gracias por mientras venir haya al brownie estudio, cuando- diputado. Muchas gracias y pues seguimos muy al pendiente y pues este espacio queda abierto para recibirlo próximamente. Y, Carla. pues, esperemos que haya una respuesta. Un gusto estar con ustedes, Selene. Muchas gracias. Alejandro, muchas Gracias. gracias por invitarme y al enfermito decirle que se cure pronto. Ahí está. Muchas gracias.